buenos días, bienvenidos una mañana más aquí a PTV Sevilla, un nuevo programa de revista de prensa. Estamos en riguroso directo cuando son las 10:02 de la mañana y vamos a comenzar en el día de hoy este programa hablándoles, como no puede ser de otra forma, de que hoy en Madrid comienza la cumbre de la OTAN, una cita de líderes mundial que se reúnen en la capital de España y que hoy en día ocupan la portada de todos los periódicos, también es el caso de los periódicos de Sevilla. Se inicia esta cumbre con una noticia optimista, con una buena noticia, y es que Rusia ha retirado el veto a Suecia y a Finlandia para que puedan formar parte de la OTAN. Vamos a trasladarnos directamente aquí a Sevilla porque la creciente preocupación por los trabajadores de Abengoa continúa no solamente en el entorno de la multinacional, sino también a nivel empresarial y también político. Y bueno, después del rechazo a esa ayuda que necesita la multinacional para continuar con su actividad, los trabajadores han decidido seguir con sus manifestaciones, siguen acampados a la puerta de la subdelegación del Gobierno en la Plaza de España, y a la compañía solo le queda una única alternativa, que es redactar una propuesta de convenio de acreedores que evite la liquidación. Los trabajadores están instando tanto a políticos como a empresarios, como a todas las entidades sociales a que se unan a sus protestas, que se unan a su lucha para intentar llegar a una solución cuanto antes de que finalice el mes de junio. Los empresarios de Sevilla han atendido la respuesta y la demanda de los trabajadores de Abengoa y han advertido del peligro que podría suponer para el tejido empresarial de la provincia, también de la región, el que Abengoa desaparezca, y es que es una fuente de creación de empleo y que supondría un paso atrás en la industrialización de Sevilla y también de Andalucía. Vamos a continuar, vamos a hablar también en el día de hoy de sanidad, y es que el número de fallecidos por COVID se sitúa en 12 personas desde el pasado viernes. El número de ingresados por coronavirus ha sufrido un leve repunte en los últimos días. Hay un total de 113 sevillanos hospitalizados en la provincia, 7 de ellos en la UCI. En total, la provincia ha registrado 479 contagios desde la última vez que se ofrecieron datos, desde el pasado viernes. Vemos que se eleva ligeramente y actualmente la tasa de incidencia se sitúa en 189 casos por cada 100.000 habitantes. En este momento también está teniendo lugar una rueda de prensa en la que está participando el director de la Academia de Cine y también el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que van a dar todos los detalles de por qué Sevilla ha sido elegida de nuevo como el escenario de los Goya, en este caso 2023. También en el día de hoy parece ser que es bastante probable que se detengan a dos presuntos autores de un abuso sexual a una menor el fin de semana pasado en un hostal en Alcalá de Guadaira. La policía ya se sabe que tienen completamente identificado a estas dos personas y la detención podría suceder en las próximas horas. Estas son algunas de las informaciones que vamos a detallar en el día de hoy en el programa de revista de prensa, pero vamos a comenzar con lo que nos traen las portadas de los periódicos de Sevilla. Vamos a comenzar en el día de hoy con Diario de Sevilla, que, como anunciábamos en la portada, habla de la cumbre de la OTAN. Vemos a Biden en la portada, y es que se refuerza el papel estratégico de Rota con más destructores. El presidente de Estados Unidos acude a la Moncloa y califica a España de aliado indispensable. La base gaditana aumentará de 4 a 6 los buques y hasta 1.800 los militares. Turquía retira el veto a Suecia y Finlandia y allana el camino de la nueva defensa occidental. De otro lado, la SEPI acaba con la última esperanza de Abengoa de recibir ayudas. La decisión del Gobierno compromete la viabilidad a corto plazo de la multinacional sevillana. Más de 400 urgencias diarias en el Virgen del Rocío. La fuerte presión asistencial se convierte en la tónica habitual de los hospitales sevillanos. De otro lado, denuncia empresarial por los elevados precios de la construcción. Eso es lo que nos trae el Diario de Sevilla en su portada. Vamos a continuar, vamos a abrir ahora ABC, el grupo Vocento, que un juzgado ha ordenado investigar al ayuntamiento por el ruido nocturno, en este caso de la Alfalfa. La iniciativa de la magistrada se produce tras una denuncia de vecinos de la Alfalfa contra los bares de la zona. La juez quiere comprobar si hay dejación de funciones municipales en el control de la contaminación acústica. También ABC lleva en su portada
las últimas horas de Abengoa. La SEPI eleva la deuda de Abengoa a 9.000 millones. El grupo tiene 293 sociedades por todo el mundo y 11.000 empleados, de los que 2.500 de ellos están en Andalucía. Otro dato importante, la Universidad de Sevilla gastó más de 78.000 euros en comidas en el primer trimestre del año e investigan las cuentas bancarias del alcalde de Utrera por la compra de los cines Los Molinos. Vamos a continuar, vamos a abrir ahora una cabecera digital, Correo de Andalucía, que habla de un tema que preocupa a todos, ¿no? Y el problema de los árboles, de lo que está ocurriendo con las sombras en Sevilla. Alertan del mayor arboricidio planeado en Sevilla. La reurbanización de la barriada de Tablada supondría la tala de 389 árboles, lo que supondría un lamentable récord arboricida, ya que mataría a más árboles que el proyecto del tranvía de la ciudad. Esto es lo que nos traen las portadas de los periódicos de Sevilla. Nosotros vamos a hablar de todo esto, también vamos a abordar muchos más temas con nuestra compañera de la casa, María Jaén. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, ¿qué tal? Un placer que estés por aquí acompañándonos. Si te parece, María, vamos a comenzar hablándoles de un problema también importante que se está dando en Sevilla. Se trata de la muda, ¿no?, de la huida de muchos sevillanos a la ciudad de dormitorio. La caída de habitantes en la ciudad continúa creciente. Yo no sé cómo lo ves, María, sé que es una alternativa, sobre todo mucho más económica. Es una alternativa mucho más económica y bueno, así los pueblos de las Jarafes como surgieron. Realmente Cama se llama así por ese motivo, porque muchas personas pues empezaron a acudir al éxodo cerca de Sevilla porque era mucho más económico, pero estamos viendo que otro año más caída de habitantes en nuestra ciudad y que puede ser debido a ese boom de hoteles, ese boom turístico que estamos viviendo también en nuestra ciudad. Vemos que un edificio parece que está en ruinas, parece ser que sí o no puede ser para viviendas y al final pues otro hotel más que surge en medio de la ciudad y que estamos viendo que, bueno, hemos visto como por ejemplo la plaza de Molviedro está íntegramente hecha por hoteles en estos momentos y otros puntos de la ciudad que antes eran emblemáticos por esas casas antiguas de vecinos y que actualmente pues eso totalmente está desapareciendo poco a poco. Es muy importante, ¿no?, seguir apostando por el turismo. Yo creo que al final es uno de los principales motores económicos de la ciudad, pero también hay que apostar por los vecinos de toda la vida de Sevilla, que por desgracia se están teniendo que mudar al extrarradio porque no le quedan alternativas, y es que el que se sigan levantando hoteles en el centro de Sevilla o que cada vez haya más pisos turísticos, eso también están encareciendo muchísimo la vida. Exacto, y no solamente esos hoteles, como bien comentaba, sino esos pisos turísticos que también, bueno, muchas personas pues tienen ese poder de poder adquirir otra segunda vivienda y que al final la utilizan como esa vivienda turística y que, bueno, le estás quitando, es tu uso, está claro, cada uno puede hacer con su vivienda lo que quiera hacer, pero al final es lo que bien comentabas, no se mantiene ese turismo, esa vivienda de toda la vida, esas personas que llevan viviendo en el barrio desde siempre y, bueno, el centro ya ahora es complicado ver una calle que completamente entera pues sea de viviendas de uso normal, de familiar, de toda la vida, pues no, estamos viendo que cada vez más hoteles, más turismo, que por un lado, ojo, es positivo para la ciudad que haya este boom, porque al final es riqueza, pero ¿qué tipo de riqueza? Porque al final también es una riqueza efímera que no está dando un trabajo con un sustento totalmente, digamos, oportuno, porque puede ser hasta precario en algunas ocasiones, la forma de contratar a estas personas que están en estos hoteles, bueno, hay que darle también, tiene mucho trasfondo, no es solamente que se esté perdiendo habitantes, que es una realidad, sino, bueno, todo lo que hay detrás, que tiene un estudio bastante extenso. Yo creo, María, que desde el Ayuntamiento son conscientes de lo que está ocurriendo en el centro. Ayer hablábamos también en el programa de revista de prensa con otra compañera de que hay una ordenanza municipal que está incidida, o sea, que va a investigar y que va a perseguir a muchísimos comerciantes que están destruyendo pues auténticas joyas arquitectónicas en la ciudad para convertirla en un establecimiento. Yo creo que aunque seguimos apostando por el futuro, estamos haciendo una Sevilla súper turística, muy turística, el gobierno tiene un pie en el suelo y sabe perfectamente que hay que conservar el centro de Sevilla, y el centro de Sevilla no solo son los establecimientos, también son sus vecinos. O sea, que creo que hay que seguir haciendo política para que estas personas continúen en sus casas y sigan teniendo el encanto que tiene el centro de Sevilla. Lo hemos visto también como esos edificios históricos, al final, bueno, es una forma de darle una nueva vida. Lo hemos visto también con la capilla de San José, detrás de la calle Tetuán, pues como alrededor
alrededor de esa callecilla que es sin salida, pues se ha creado un nuevo hotel, que era un edificio que estaba totalmente derruido, y bueno, es una nueva forma también de darle un lavado de cara a esa calle, a la imagen. Bueno, también, como bien decías, el ayuntamiento está persistente, está detrás de, porque se ha hecho esa nueva ley, ordenanza municipal, para legislar las viviendas turísticas de igual manera como sector terciario, dentro de hoteles o hostales o pensiones, para que no quedaran en ese vacío legal. Yo pienso que sí, que el consistorio sabe la situación que está pasando Sevilla. Venimos también de la pandemia, que no podemos tampoco olvidarlo, que eso ha hecho mucha mella en muchas personas a la hora de vivir hacia adelante, de muchas personas que han decidido también por estos confinamientos irse a un entorno pues más rural, más natural, poder disponer también de jardín, que eso no te lo da el centro de Sevilla, te lo tienes que ir a las afueras o irte a un barrio que... como una calidad de vida distinta. Entonces, es lo que te decía, que no es solamente esa pérdida porque haya hoteles, porque haya turismo, que seguramente sea uno de los factores principales, sino que también la calidad de vida tiene que primar, y otros muchos, que yo creo que esto daría incluso por una tesis doctoral si nos ponemos a rascarle un poco al tema. Yo siempre he escuchado que la zona del Aljarafe era la zona de veraneo de los vecinos de Sevilla. O sea, se están mudando a la zona de veraneo porque se está complicando muchísimo vivir con tranquilidad en el centro. Y es que lo hemos hablado también aquí en alguna que otra ocasión, María, los pisos turísticos, que son un arma de doble filo, porque en muchos bloques comunitarios que ya pues quedan poquísimos vecinos de toda la vida, para ellos es muy molesto. La gente viene a Sevilla también a pasárselo bien, va a disfrutar de nuestra cultura, de todo lo que le ofrece la ciudad, y algunas veces pues es incómodo, ¿no? Tener que convivir con turistas. Los pisos turísticos yo creo que surgieron en sus inicios por algo así parecido, fue porque, bueno, personas que disponían de esta segunda vivienda pues quisieron darle una nueva vida también a esos lugares, que les tocaba por herencia o porque simplemente pues querían adquirirla, y ahora, bueno, pues empezó también como alternativa un hotel más barato, más económico. El tener un apartamento cuando vas de viaje pues puede ser incluso más cómodo para familias o para personas que les gusta más pues disponer de esa entrada y salida cuando ellos quieren, y por un lado es bastante positivo que en Sevilla pues se den estas alternativas, pero por otro lado es lo que decíamos, es que al final para las personas que viven en ese edificio, si el edificio al completo no es de viviendas turísticas, pues tienes que lidiar también con otros muchos problemas, como puede ser incluso la contaminación acústica. Y eso también se añade, lo comenta el compañero Josema, que sabe muy bien de lo que es vivir en el extrarradio, que es verdad, ¿no?, que las ciudades del Aljarafe, o sea, los pueblos del Aljarafe, que no son ciudades, tienen de todo, tienen una oferta, bueno, tienen centros comerciales, tienen cine. Incluso la gente de Sevilla, yo por ejemplo que vivo en Sevilla, salgo al Aljarafe a comprar al Carrefour o a cualquier necesidad, pues mucho más rápido ir al Aljarafe que meterte en el centro de Sevilla. Y lo hemos visto también que, como también comentabas antes, de esas segundas viviendas que tenían muchas personas en el Aljarafe como veraneo, pues se han convertido en primeras viviendas, por eso precisamente, por los servicios que ofrecen. Vemos como Mairena del Aljarafe tiene el metro, tiene el Metromar, el centro comercial, tenemos también como Tomares, pues tiene Ikea, tiene Airesur, son grandes establecimientos que al final pues surten esos servicios, que no te hace falta acudir al final al centro de la ciudad para estar al completo de tus necesidades básicas. Pues en este informe que publica Diario de Sevilla, es un informe del CES, vemos como, bueno, el número de habitantes en la ciudad está decreciendo, pero hay un dato que se mantiene y que es muy preocupante, y bueno, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones también, ha ocupado muchas portadas y muchos titulares de periódicos, y es que Sevilla mantiene a los 3 barrios con menos renta de toda España, y bueno, están entre los 10 barrios más pobres de toda Europa. Son el Polígono Sur, Los Pajaritos, Amates y Torreblanca. Eso es una estadística que se repite, y de esto no debemos sentirnos nada orgullosos, porque bueno, difícil solución. Difícil solución porque no es un problema de hace poco, sino que diríamos que es casi un problema endémico. Es algo que lleva ya viviendo con nosotros esa situación de que salgan este tipo de baremos, de estudios, y que señalen siempre a los barrios de Sevilla pues entre los más pobres, o donde pues, la peor situación, calidad de vida que se pueda tener de toda España, ya no decimos de Andalucía o de la provincia, sino incluso de todo el país. Entonces, al final, esa pérdida de ciudadanos que, bueno, que veamos en los barrios también, que se siguen perdiendo esa calidad de
de vida y que incluso todavía en algunos barrios pues ni la haya, pues también es una forma de no solamente fomentar el turismo en el centro, sino ese dinero que se invierte también desde el consistorio para apoyar el turismo, para apoyar que muchas personas pues sigan viviendo en Sevilla, pues igual también se tiene que dirigir hacia ese punto y ayudar a esas personas a que se mantengan en su barrio, pero se mantengan con calidad de vida. Yo creo que es el momento, ¿no?, de exigir supongo que a las fuerzas políticas, al gobierno de la ciudad, que actúe y de forma inminente, porque es muy triste, ¿no?, tener que seguir contando que en Sevilla están los 3 barrios más pobres de Europa. Vamos, tenemos una ciudad que estamos hablando del boom turístico, del turismo de lujo, de los pisos turísticos, del éxodo al Aljarafe, porque la calidad de vida en Sevilla está mejorando solo para algunos, el resto continúa exactamente igual que que desde 2011, o sea que ya es hora yo creo que reescribir, ¿no?, la ruta. Vamos a seguir avanzando en lo que nos traen los medios de comunicación, vamos a hablarles, porque no podemos hacerlo de otra forma, no podemos obviar en el día de hoy lo que está ocurriendo con los trabajadores de Abengoa. En ABC lleva en portada: Abengoa se encamina a un concurso que podría alcanzar los 9.000 millones de deuda. Ayer, en torno a las 2 de la tarde, pues recibíamos esa fatal noticia. Todos, incluso los trabajadores, ¿no?, nos comentaban que tenían esperanza de que el rescate se produjese de forma inminente. Confiaban en lo que le habían dicho, no solamente desde la compañía, que eran también optimistas, sino también el gobierno central se había comprometido con estos trabajadores. Y bueno, ayer recibieron un mazazo que yo creo que ya, aunque mantienen aún las esperanzas, ya van decayendo. Yo creo que ya es una realidad que bueno, se ha rechazado, no entró ni siquiera en el Consejo de Ministros del lunes. Ya ayer pues se hacía eco en todas las portadas, en todas las noticias de todo el país, no solamente a nivel andaluz ni a nivel sevillano, porque recordemos que es una multinacional que ha sido cabeza en muchos sentidos, no solamente a nivel ingeniería sevillana, que es puntera, sino pues de todo el trabajo que ha dado también en todo el país. Y ahora pues bueno, tenemos que ver esta noticia, este rescate, que al principio sí, después no. Luego, si te pones a estudiar, lo comentábamos incluso antes de estar aquí, pues ha sido un rescate que era para otras empresas debido a la pandemia, pero el problema de Abengoa viene de mucho antes de la pandemia, no viene por el COVID, sino veíamos ya incluso en 2019 o 2018 cómo se hacían protestas por las situaciones laborales que tenían dentro de Abengoa. También, bueno, hemos visto que no ha sido algo que nos haya llegado tampoco de sorpresa, porque hemos vivido mucho en estas portadas cuando hemos visto que Abengoa pues parecía primero esa posible quiebra que se contaba hace unos años, luego el gran despido que hubo también hace un par de ellos. Entonces es como algo que da mucha pena. Yo creo que la situación es tristeza, porque diría que era una de las empresas pues multinacional de Sevilla, que iba a la cabeza de la ingeniería de Andalucía. Recordemos que muchos de los ingenieros que estaban en Abengoa pues se forman en las escuelas de ingeniería de nuestra ciudad, y que ahora pues tengan que ir a la calle de esta manera, con una mano por delante y otra por detrás, porque no van a tener otra solución, pues es una tristeza muy grande. Hablabas, María, del empleo juvenil, y ellos también han querido, desde los empresarios, desde el tejido empresarial de Sevilla, que se han manifestado, han advertido de que es un problema que Abengoa entre en concurso y se liquide, y es que es una fuente de empleo para muchísimos jóvenes andaluces que salen de las escuelas o de la Universidad de Sevilla o de cualquier otra universidad, y empiezan su carrera en Abengoa, hacen carrera, y muchos de ellos incluso se han llegado quedando en Abengoa, y ya se cierra una puerta importante para muchos. Efectivamente, lo veíamos también como Abengoa era una de esas empresas que hacían las prácticas y te acababas quedando porque había trabajo, porque era una empresa de ingeniería, era lo que siempre se le oía decir, que era el futuro de hacia dónde hay que mirar, a dónde se dirigía todo, y que hayan tenido este mazazo, sobre todo pues esas personas que se hayan desarrollado pues sus primeros pasos en el mundo laboral, en el mundo profesional, que haya sido en esta empresa, y que ahora pues tengan que estar en esta situación pidiendo que se tome una solución, porque no es para un grupo minoritario, sino para una empresa al completo, y es una situación un tanto compleja. Ayer, cuando estábamos hablando con los trabajadores, yo les preguntaba, porque había algo que a mí me sorprendía, y es que, sabemos que acaban de construir la desaladora más grande del mundo, sabemos que lideran proyectos internacionales, que hay empresas multinacionales, gobiernos de otros continentes que encargan sus proyectos a Abengoa. Sabemos que se siguen encargando, o que se han seguido encargando hasta hace poco, pues eso, grandes proyectos a la compañía. María, es un problema de financiación que viene de hace mucho, pero cuesta mucho trabajo entender que esas 2.500 personas que están en Andalucía trabajando para Abengoa, en concreto en Sevilla,
se queden sin trabajo, habiendo trabajo, porque realmente tienen trabajo. Sí. Se quedan sin trabajo por un problema de mala gestión, porque yo creo que al final esto viene de hace muchos años y es un problema de mala gestión. Efectivamente, totalmente la mala gestión que tuvieron los directivos de Abengoa hace 5 años o así, cuando bueno, hubo esa destitución por parte del director, luego se puso el gerente y hubo ahí un poco que estaba en un limbo a la hora de legislación en la empresa, que no se sabía hacia qué punto, ni hacia dónde recorrer, ni hacia dónde acudir, y los empleados pues yo creo que han vivido en esta incertidumbre durante este tiempo, añadiéndole también esa incertidumbre que se ha añadido por la pandemia, como fue ese trabajo durante cuando todo se paró, porque no dejemos de ver que es una empresa de ingeniería donde hace proyectos y que en 2020 pues todo se paralizaría. Entonces, ir viendo ellos ya que llevaban varios años cuando ya sucedió este boom de marzo de 2020 con el coronavirus, y ahora que parece que todo ha vuelto a su curso, pero en este momento estamos viendo que nada va a ser como era antes, pues yo creo que llevan acarreando ya problemas uno detrás de otro y que es como crónica de una muerte anunciada. Y esa muerte ha llegado, pero bueno, los trabajadores siguen optimistas. Bueno, siguen optimistas, nos vamos a decir que siguen ahí en su lucha. Persistentes. Ellos han decidido que no van a abandonar a la compañía y mantienen su protesta ahí en las puertas de la delegación del Gobierno de Sevilla, en la Plaza de España. Ayer esa es la marcha que estamos viendo, esa es la marcha que va hasta el Ayuntamiento, creo, porque ayer se reunieron también con Muñoz, y es que detrás de todos esos rostros, ¿no?, de esos 2.500 trabajadores que les hablamos que hay en Andalucía, en concreto en Sevilla, hay 2.500 familias que se quedan sin nada, porque ayer nos comentaban los trabajadores, muchos de los que estamos aquí tenemos una familia y somos el cabeza de familia, somos el sustento de toda la familia. En otras familias, o sea, en otros casos, son padre y madre también trabajando para Abengoa, que los dos se quedan en desempleo, y además muchos de ellos en edades ya muy cercanas a la jubilación, que se quedan se quedan con prácticamente una mano delante y otra detrás, de familias que pierden absolutamente todo. Además, por la complicación, efectivamente, la complicación que hay hoy en día, por estas reformas laborales que estamos viendo, cuando llegas a esos 50 años ya es muy complicado volver a incorporarte al mercado laboral, porque las empresas siguen demandando empleo joven. Entonces, si quieren experiencia, pero quieren empleo joven. Entonces, al final se acaba primando por gente que saben que te van a durar más tiempo, que van a estar contigo más fielmente, no personas que, bueno, ya están queriendo pues una calidad de vida mayor, que no se adaptan de la igual manera a lo que se necesita del rumbo de trabajo, y es lo que decía, es muy complicado a día de hoy, que hay trabajo, ojo, porque trabajo hay. Sí, es que me lo decía ayer, estuve hablando con uno de los ingenieros de Abengoa y me decía, si es que tenemos proyectos parados esperando a ver qué ocurre con el SEPI, es decir, que dicen que no es viable, o sea, argumenta SEPI que no es viable a largo plazo. Ellos dicen que sí, los trabajadores dicen que sí, que ellos tienen grandes proyectos a las puertas, que están esperando tener la financiación para poder continuar con su trabajo, o sea que habría que hacer un estudio, porque hablamos de eso, ¿no?, de la mala gestión, y habría que sentarnos un poco para pensar y echar la vista atrás para intentar entender todo este rompecabezas de Abengoa, que es complicado. Es una mala gestión, en definitiva, es así. Una mala gestión que se va a cobrar. Exacto, la vida al final de estas personas. Exactamente, el día a día. Había uno de los trabajadores que nos decía, es que yo no sé siquiera si me voy a poder llevar a mis hijos de vacaciones, porque no sé si voy a cobrar en agosto mi nómina. O sea que es tremendo, ¿no? Es tremendo y da mucha pena. Que en multinacionales, pues, como es el caso de Abengoa, que supone que es una seña de identidad de la ciudad, que supone que Sevilla está encaminada a esa industrialización, que Andalucía es pionera, ¿no?, en energía. Y bueno, es una pena que tengamos que prescindir de compañías como esta. María, muchas gracias gracias a ti por haber estado conmigo este ratito aquí en Revista de Prensa. Nosotros nos vamos a quedar sin tiempo para más. Continúan todo el día aquí informados en PTV Sevilla con María Jaén en el informativo de mediodía, mi compañera Carla en el de las 8, entretenimiento también tenemos en el día de hoy en directo de 6 a 7 con Manolo Nieto. Nosotros volvemos mañana con muchísima más información, aquí puntuales a las 10 de la mañana en un nuevo programa de Revista de Prensa, y nada, solo me queda desearles que pasen un buen día. Nos vemos mañana.